Iniciamos entonces nuestra clase. Por favor, su participación es muy importante. Este tema tiene un poquito de complejidad. Ayer repetía, pero de veras, tienen dudas, no tengan pena. Bueno, lo que tienen que recordarse, mis estimados alumnos, que calor en la clase pasada era masa CP del elemento delta T. Jovenazos, ustedes cuando vean un cambio de temperatura tienen que usar, le digo esto, le estoy empezando a decir esto porque lo que vimos la clase pasada más lo que vamos a hacer hoy, pero yo quiero que usted visualice que si hay un cambio de temperatura va a haber un calor y va a tener que tener presente que la masa CP delta T, o sea, masa por CP del elemento delta T, cambio de temperatura. Vamos a decir que punto final menos punto inicial, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Pero por favor, jovenazos, tengamos presentes de que el hielo, por ejemplo, tiene un CP de 2090 Joule, kilogramos grados centígrados, y 0.50 calorías gramos grados centígrados. Señores, el hielo se encuentra en valores negativos hasta 0. Cuando hay un valor de, por ejemplo, yo digo, tengo un elemento a menos 10 y llega hasta 0, hay un cambio de temperatura. Y ¿por qué le estoy empezando esto? Porque me di cuenta cómo uno puede mejorar una clase, una respecto a otra, y tal vez, de haberlo dicho tal vez del principio, me hubiera costado menos, pero yo asumí que había agarrado la onda. Pero lo que quiero que usted entienda una cosa, bueno, entonces, tengo una temperatura negativa, y yo, por ejemplo, a un hielo, le aplico calor, y lo llevo a 0 grados. Entonces usted me dice, de menos 10 a 0 hay un cambio de temperatura. Y si hay un cambio de temperatura, usted me tiene que decir que el calor es la masa del hielo, CP del hielo, delta T del hielo. O sea, el cambio que hubo. ¿Sí? Entonces, delta T va a ser 0 menos 10. Final menos inicial. Va, esa es la primera parte. Y otra parte, bueno, voy a seguir. Entonces, el CP del hielo. ¿Dónde hay hielo? De una temperatura negativa a 0. De 0 en adelante, ya no es hielo. 1 grado centígrado, ya es agua. No sé si yo quiero que me vaya entendiendo. Quiere decir como que las zonas van ahí como por temperaturas, pues. No sé si me voy a entender. Pero el asunto es que hielo es de negativo a 0. Va, punto. Va. Entonces, presente, 2090 Joule kilogramos grados centígrados. Y por aparte, necesito que por favor, ¿dónde encontramos la zona del agua? ¿Dónde está la zona de agua en una línea de temperatura? Porque de 0 a 100 grados, cerca de 0, agua muy fría. A 20 grados, agua regularona. Cerca de 100, ya vamos haciendo muy caliente, vapor. Entonces yo quiero que usted como que establezca que la zona de agua va a estar entre 0 y 100 grados. Y si yo voy de 0 a 100 grados, hay otra vez una zona de cambio de temperatura. Y entonces, si estoy entre 0 y 100 grados, estoy en zona de agua. Entonces, ya no va a ser hielo, sino va a ser agua. ¿Y qué CP van a usar? 4186 Joule kilogramos grados centígrados. Y no digamos el agua, que es una caloría gramos centígrados. No se me confundan. Si me lo dan en gramos, uso 1. Y si me lo dan en joules, 4186. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde empieza el vapor? De 100 grados en adelante. Por ejemplo, yo llego al... Ese hielo, yo le apliqué a llegarlo hasta 120 grados centígrados. Pero eso sí, para llegar a ser vapor tuvo que haber pasado por 100 a 120. Y ese delta T es final menos inicial. Entonces, de 100 en adelante estoy en zona de vapor y el vapor va a tener un CP de 2010 Joule kilogramos grados centígrados o 0.48. Entonces, por favor, espero que me tengan a la mano presente esos CPs. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok,
Entonces, empezamos el nuevo tema. Y el nuevo tema se llama, bueno, este es el calor, pero el nuevo tema de hoy se va a llamar calor latente. Ahorita voy, muchachones. Calor latente o cambio de fase. El calor latente, mire, se va a representar por una letra L. Y esa letra L es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Y sus unidades de medida son joule sobre kilogramo o caloría gramo. Entonces, este valor L es un dato de tabla también. Pero por favor, aparte ese P y aparte es calor latente. Como decir, el calor latente es cuando se da el cambio de fase, pues eso es lo que significa. Pero ese calor latente va a estar significado dependiendo la temperatura, va a ser la masa por el calor latente. El calor latente va a tener dos posibles apellidos, muchachones. A uno se le va a llamar fusión y al otro se le va a llamar vaporización. Y ese calor latente, mis estimados alumnos, se da la fusión cuando estoy cabalmente, cuando vengo del hielo en temperatura negativa y cuando llego exactamente a 0 grados centígrados, ahí hay una temperatura crítica y cabalmente, exactamente, va a haber un calor de fusión, un cambio de fase de hielo a agua y se da exactamente a 0 grados centígrados. Si ese hielo lo sigo calentando y lo llevo a 100 grados centígrados, significa que es otra temperatura crítica. En este caso, hay varios elementos, pero nosotros normalmente en el curso nos enfocamos mucho en el agua. Pero cuando estemos cabalmente en 100 grados centígrados, ahí hay una temperatura crítica. Y como es una temperatura crítica, va a haber un cambio de fase. Y ese cambio de fase va a ser la LB, o sea, el calor latente de vaporización. Y el calor de vaporización es la masa por el LB. Ahora voy entonces con lo siguiente. O sea que todos los elementos vamos a tener un LF y un LB. Y calor de fusión, M por LF, y calor de vaporización, M por LB. Y quiero llegar al dato de tabla. Miren, aquí hay muchas sustancias, pero nosotros vamos a enfocar mucho en el agua. El agua, el punto de fusión en la temperatura crítica, va a tener un calor latente de vaporización de 3.33 por 10 a la 5 joule sobre kilogramo o 79.7 caloría gramo. Ese es para el agua a 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición son 100 grados centígrados. Y cabalmente, como es una temperatura crítica, el LB, el calor latente de vaporización es 2.26 por 10 a la 6 joule sobre kilogramo o 540 calorías gramo. No sé si vamos bien, muchachos. Yo necesito que tengan a la mano el CP del hielo, el CP del agua y el CP del vapor, más esta tabla, o por lo menos tener las temperaturas críticas del agua, que es a 0 cuando sea el cambio de estado de sólido a líquido, y 100 grados centígrados cuando vayamos de agua a vapor, mis estimados alumnos. Ingeniero, perdone, en donde dice 3.33 por 10 es a las 5 o a las 10. Es a las 5. Ah, bueno, gracias. Apenas, Jenny.
¿Puedo continuar, chavos? Así va. Muchachones. Sí, ingeniero. Entonces, nos vamos a enfocar, por ejemplo, a entender este dibujo. Cuando vemos este dibujo, vuelvo a insistir, cuando estoy de una temperatura negativa a 0, estoy en una zona de hielo, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Va. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un hielo. Con esta flecha morada yo tengo un -10, por ejemplo. Y yo voy a calentar ese hielo hasta llegarlo hasta este punto pasado de 100. Vamos a suponer que hay 120. Vamos a poner, pues. El hielo lo tengo a -10. Fíjense, pues, de -10 le aplico temperatura y lo llevo hasta 120 grados centígrados. Hasta acá. Entonces, para llegar a eso, póngase a pensar que si tengo un hielito y lo pongo en una ollita, por ejemplo, o lo pongo en un lugar muy caliente, ¿qué le va a pasar al hielo de ser -10 hasta 120? ¿Qué va a pasar con ese hielo? Yo quiero que primero visualice eso. Eso es lo que necesito que visualice. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al hielo? Se va a derretir y va a ser líquido o se va a desaparecer. ¿Qué dicen ustedes? Pero si llegamos a 120 grados centígrados, ¿qué opinas? Se va a evaporar. Ok, es como quien dice, este hielito empezó a aumentar temperatura, y depende de donde esté, como dijo Héctor, así va a ser donde va a mantener. Pero para llegar de aquí hasta acá, por ejemplo, necesité varios cambios de fase, o sea, varios cambios. O sea, yo tengo que determinar cuántos calores tengo que pasar para llegar de -10 hasta 120 grados centígrados. Entonces, si usted se da cuenta, yo tengo un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. 5 calores, pero había que entender el por qué. Os quiere decir que de -10 a 0 hay un primer calor. Y de -10 a 0, ¿qué hay? Hay un cambio de temperatura. ¿Cómo expresamos el calor? Miren, mis estimados alumnos, la masa Cp delta T. ¿Qué Cp utilizaría, mis estimados alumnos, de -10 a 0? ¿Qué dicen ustedes? Cp del hielo, porque estoy en una zona de hielo. De -10 a 0, el cambio de temperatura sería 0 menos -10, o sea que delta T sería positivo. Y caigo cabalmente acá, la masa del hielo. Mire, aquí la masa en estos problemas se va a mantener constante, pero lo único es que tenemos que tener presente en qué zona estamos. Cp de -10 a 0, Cp del hielo. Delta T, 0 menos -10. De ahí me pongo cabalmente en el punto de 0. El hielo llegó de -10 a 0 y ahorita va en 0. ¿Y qué pasa en 0 grados centígrados? Exactamente. ¿Qué tipo de calor hay? Ahí hay otro calor. ¿Cómo se llama eso? Fusión, señores. Calor latente de fusión, porque estamos, o sea, la temperatura del agua crítica es de 0 y 100. Y como está 0 grados centígrados, el calor en ese punto va a ser, miren, M por L. ¿Qué L? LF. La masa que me den por el dato de la tabla LF, que fue, se me está escapando. El que me preguntó, Jenny. Ay, se me es malo para regresar. ¿Cuál? La de 3.33. 3.33 por 10 a la 5 joule kilogramo. Correcto. Entonces ya llevo 2 calores. Ahora me voy a mover de 0 hasta 100. De 0 a 100, ¿en qué zona estoy? Estoy en una zona de agua. Y si se da cuenta, la temperatura de inicio fue 0 y la temperatura final fue 100. 100 menos 0 es 100.
Y para obtener, aquí tengo en esta zona de 0 a 100, tengo un calor número 3. Y el calor número 3, otra vez, mire, masa Cp. Mucha gente piensa que porque viene de hielo, tiene que seguir siendo hielo. Y eso no es cierto. Porque ahorita estoy en una zona de agua, entonces el Cp que voy a usar es Cp del agua. Y delta T, 100 menos 0. Y sigo aumentando la temperatura. Y lo llegué a 100 grados centígrados. Ahí hay otro punto crítico. ¿Qué pasó con el hielo a 100 grados centígrados, señores? Se evaporó. Y que como es un punto crítico, tengo que decir que es masa por LB. O sea, calor latente de vaporización. El otro valor que está por 10 a la 6. Eso es malo para la memoria. M por LB. ¿Cuál es el valor de LB, muchachones? Es que recuérdenme. Correcto, masa por LB. Y de ahí, mis estimados alumnos, de 100 llegué a 120. Quiere decir, de 100 a 120 hay un cambio de temperatura. ¿Y cuál va a ser el calor que voy a usar? La masa del hielo, Cp en la zona donde esté, Cp del vapor. Y delta T, 120 menos 100. Entonces, mis estimados alumnos, quiere decir, si yo utilizo un hielo y lo quiero desaparecer, va a ir desde una temperatura negativa hasta una temperatura pasado de 100 grados. Y lo que usted tiene como que entender en estos problemas es, por ejemplo, si el hielo lo hubiera llegado hasta, por ejemplo, vamos a suponer unos 80 grados centígrados. ¿Cuántos calores tuve que haber pasado de aquí para acá? ¿Cuántos dicen ustedes? Me quedé en la zona de agua con 80. ¿Cuáles serían los calores entonces? No son los 5, sino solo cuántos hay. Solo 3. Yo con lo que digo, miren pues, ¿por qué 3? Porque venimos de un número negativo a 0, va un calor. Cuando es temperatura crítico, hay otro calor, el de cambio de fase. Y luego más de 0 a 80. 80 menos 0 y estoy entonces masa del agua, Cp del agua, delta T. 80 menos 0. Entonces, mis estimados alumnos, lo primero que tienen que entender es, lo primerito que tienen que entender es cuántos calores voy a... Porque la pregunta clásica de este tema es, ¿cuál energía total o el calor total para derretir un hielo desde una temperatura negativa hasta una temperatura donde se les pegue la gana preguntar? Pero lo normal es que lo lleguemos, por ejemplo, a 120 o 110. Y para salir de dudas de esto, entonces, entrémosle a un problema. Bueno, no vamos a ver este primero. Espérenme. Ahí está. Espérenme, mucha, ¿dónde está mi problema que quiero? Como que me pase de largo. Espérenme. Espérenme. El orden. ¿Qué jodidos hizo mi problema, muchachos? Ahí está. Ese es el clásico. Miren, si yo entiendo eso, ya después nos vamos a equilibrio térmico. Vamos, muchachos. Dice, ¿cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados a vapor 110? Bueno, ¿qué pasó entonces, mis estimados alumnos? Trabajemos con sistema internacional. A ver qué pasó. ¿Qué pasó entonces, mis estimados alumnos? ¿Qué tipo de dibujo voy a tener? Parecido al mismo que teníamos hace un ratito, ¿o no? Si yo quiero el sistema internacional, ¿qué le hago los 40 gramos, muchachos? A kilogramos. Lo di dentro de 1000 gramos, ¿verdad? Bueno, entonces hagan, ¿qué es lo que hay que hacer?
Me están preguntando entonces, ¿cuál es la energía necesaria para cambiar un cubo de hielo de 40 gramos de hielo a menos 10 hasta 110 grados? Entonces es lo mismo que les dije hace un ratito, como quien dice, yo tengo un hielo desde menos 10, lo quiero llegar a 110. Entonces, ¿cuál es el calor total para desaparecer ese hielo? Entonces, mis estimados alumnos, el calor total va a ser de menos 10 a 0, va un calor, a 0 grados va otro calor, van 2 calores, de 0 a 100 van 3 calores, a 100 grados son 4 calores, y de 100 a 110 son 5 calores. Y eso significa que es el calor total, va a ser calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Señores, vamos por zonas, de menos 10 a 0, el calor 1 es masa del hielo, CP del hielo, porque estoy aquí en una zona de hielo, y delta T va a ser temperatura final 0 menos 10, menos 10, va a ser 10 positivo, más la masa por el LF en sistema internacional, y de 0 a 100 es M, CP del agua, delta T 100 menos 0, y en el 100 va a ser M por LB, y en el calor 5 va a ser la masa CP del vapor y delta T 110 menos 100. Entonces, por favor, trate de hacer sus sustituciones y me dice su resultado. Aquí lo tengo puesto, pero yo quiero que no porque se lo diga, sino yo quiero que usted llegue por sus medios. Démosle, pues. Inge, disculpe, ¿podría regresar donde está el problema, por favor? Gracias. Bueno. Más o menos entendiendo, Lini, o no mucho. Ese lo jodió. Me tiene que decir sí, pero está bien. Vamos a tratar de que llegue. Bueno. A ver, pues. Entonces, como están preguntando la energía total, para llegar de menos 10 a 110 tengo que pasar por varios cambios de temperatura. Entonces, en el calor 1, estoy en sistema internacional. Entonces es la masa del hielo, CP del hielo, porque estoy de menos 10 a 0, estoy en una zona de hielo, 2090, y delta T es 0 menos 10. Aquí lo tengo puesto, ¿no? Ese es 10. Entonces,
Masa del hielo, 0.04. CP del hielo, 2090. Y delta T es 10, por eso que les acabo de decir. Cuando estoy cabalmente en 0 grados, hay un calor de fusión, es M por LF, es 0.04 por 3.33 por 10 a la 5. Y luego voy de 0 a 100 grados. Eso va a ser entonces masa del agua, CP del agua, por delta T, 100 menos 0, 100. Y voy por calor 4, estoy exactamente a 100 grados, M por LB, 0.04 por 2.26 por 10 a la 6, más la masa del vapor, CP del vapor, que es 2010, por delta T, que vamos de 100 a 110. Entonces delta T es 10. Entonces, por favor, necesito que entiendan eso. ¿Dudas, señores? ¿O hay algo que no logran comprender? ¿Puedo continuar, muchachos? ¿O hay dudas? Sí, puede continuar, ingeniero. Bueno, vamos a la revancha, pues. No lo permitan. Bueno, fíjense bien lo que vamos a hacer. Acá. Aquí vienen los conceptos que usted va entendiendo. Dice, ¿cuál es la energía total que se requiere al evaporar 2 litros de agua que están a 80 grados centígrados? Entonces, usted tiene que tener una temperatura de arranque y a una temperatura final. O sea, mire, pero aquí hay otra cosa más. Litros de agua. ¿Qué son litros de agua, muchachos? Volumen. Volumen. Entonces, volumen a sistema internacional, 2 litros. Hacemos la conversión que en 1000 litros es 1 metro cúbico. Y eso sería 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Y necesitamos el valor de masa, ya sea en calor latente o calor como MCP delta T. Y sabemos que la densidad masa partido volumen, entonces aquí es igual a masa. Aquí es igual a masa. Densidad por volumen. ¿Sí o no? Y como estamos hablando de agua, ¿cuál es la densidad del agua? Es 1000. Es 1000. Entonces es 1000 por el volumen que encontramos con la conversión. 1000 por 2 por 10 a la menos 3. Entonces la masa del agua que tengo es de 2 kilogramos. ¿Sí?
Entonces, vuelvo a trazar mi línea de temperatura y dice que al inicio yo tengo 2 litros de agua exactamente en 80 grados centígrados. ¿Cómo logro evaporar esa agua? 80 grados centígrados es agua caliente. Pero ¿cómo hago para evaporarlo? ¿A qué temperatura lo tengo que llegar? A 100. ¿Ah? A 100. Muy bien, Mayerly, así es. Entonces, mi punto de inicio es 80. Empecé a calentar y llegué a 100. ¿Cuántos calores hay de 80 para 100? ¿Cuáles son esos calores que dices que son 2? Ajá, calor sería MCP, delta T. Ajá, y correcto, muy bien. Es que eso es lo que quiero que entiendan. Miren, por eso les decía cuando les hablaba, miren, si el calor me lo piden de tal grados a tal grados, yo tengo que establecer cuántos calores hay. ¿Usted está de acuerdo que desde lo negativo hasta acá, hasta pasado de 100, hay 5 calores? Pero acá exactamente iniciamos, ¿dónde? En 80. ¿80 dónde está ubicada? En una zona de agua. Y para evaporizarlo, lo necesito llegarlo a 100. O sea que hay de 80 a 100 hay un cambio de temperatura. Ese es el primer calor. Y el primer calor sería la masa del agua. CP del agua. En esta zona es... ¿cuál es el calor específico del agua acá? Calor específico del agua, muchachos. Y por delta T, 100 menos 80. Más el calor de vaporización, que va a ser M por LB. Calcúlenlo pues y me dan su resultado ahí. Bueno, me acaban de... Vamos a ver. Así. Bueno, mañana si quieren llegar a la universidad, a las 8 de la mañana puedo llegar. Mañana al 2:18. El tema a impartir es gases, muchachos. Pues si quieren llegar, están plenamente invitados. Me acaban de avisar, Marjorie. ¿2:18 dice? Bueno. ¿Cuánto te salió? 4.68 por 10 a las 6. Bueno, miremoslo pues. A mí me salió 4.60. Ah, sí, 4.69. Miremoslo pues. Estamos de 80 al inicio y lo queremos evaporar. Quiere decir a 100 grados centígrados. Quiere decir que de 80 para 100 hay un delta T.
y luego exactamente en 100 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto calor? Me están preguntando un calor total. Quiere decir el calor de la zona de agua, o sea, de inicio 80 y final 100, más el calor de vaporización a 100 grados centígrados. Entonces, el calor total va a ser la masa del agua, Cp del agua, porque estoy en la zona de 0 a 100, temperatura final 100 menos 80, más el M por LB. Entonces, tenemos estos valores, mis estimados alumnos. Cabalmente, este número es el que me están diciendo ustedes en la pantallita, mis estimados. ¿Alguien tiene alguna duda que no haya entendido? Yo sí, ingeniero, perdone. Es que creo que me confundí en donde colocó eso del calor específico del agua, donde colocó 4186. Ajá. No sé por qué le entendí así, pero según yo le había colocado lo de vapor, le había colocado... Hija, mira, pues, que no te confunda esta palabra. Mira, esta palabra que no te confunda. Evaporar significa hasta dónde lo tengo que llegar para que se vaporice, es a 100 grados centígrados. ¿Sí o no? Sí. Lo que yo quiero que usted entienda, mira, pues, mija, lo que yo quiero que tú entiendas es, por ejemplo, el agua, si estoy en una temperatura negativa, el Cp va a ser el de hielo. ¿Por qué? Porque estoy en una zona de hielo. ¿Sí o no? Sí. O sea, de 0 para acá es negativo en la temperatura. Y si estás ahí, el Cp va a ser el del hielo. Pero si tú estás entre 0 y 100 grados, ¿qué zona es esta? De agua. De agua. Entonces estás a 80. ¿Cuál es el Cp que tienes que usar? El del agua. El del agua. Ahora fíjate bien. Si tú te pasas de 100, si tú te mantienes aquí, ¿en qué zona estás? De vaporización. De vaporización. Va. Y te hago una pregunta. ¿Qué Cp tendrías que usar si te pasas de 100 grados centígrados? Si estás en una zona de vapor, ¿qué Cp vas a usar, mija? El de 2010. 2010. Ese va mucha. Sí, la cosa que es el Cp del vapor. Sí, sí. 90, sí, 2010 entonces. A eso vamos, mija. O sea, no porque te digan la palabra vaporización, el Cp del vapor, tienes como que visualizarte dónde estás ubicada, Jenny. Pero ya, ingeniero. Tu inicio fue 80 y lo llegaste a 100. Entonces hay un cambio de temperatura final, temperatura inicial. ¿Y la masa? ¿Cp de dónde? ¿En qué zona estoy? Entre 0 y entre 80 y 100. Estoy en una zona de agua. Entonces, tu Cp es el del agua. ¿Ok? Sí, ingeniero, muchas gracias. Va, no tengas pena. ¿Alguna otra pregunta? Muchos que no agarran la onda. Yo sé que cuesta un poquito esto. Eso es mejor explicarlo en pizarra, muchachos. ¿Estamos bien? Pues sí. Muchachones. ¿Puedo continuar? ¿Nos hacemos otro? Va. Hagamos otro entonces, pues. Va. Fíjense bien lo que pasó aquí. Vamos, pues. Dice, ¿cuánto calor requiere derretir 2 litros de agua? Están de menos 5 a 10 grados centígrados. Fíjense que si no le hubieran puesto, vamos a suponer, yo hubiera quitado esto que tengo sombreado, y me hubiera dicho cuánto calor requiere derretir 2 litros de agua que está a menos 5 grados. ¿De dónde a dónde hubiera hecho su dibujo? ¿De menos 5 a 0? De menos 5 a 0. ¿Cuántos calores hubiera tenido? 2. ¿Cuáles son esos 2? Correcto.
Y en la de menos 5 a 0, ¿qué CP vas a usar? Ajá. Y fíjense bien lo que le está muy bien, muchachos. O sea, yo no estoy diciendo que el problema original llega a 10, pero queda dicho, si solo nos hubieran preguntado cuál es el calor necesario para derretir 2 litros de agua que está a menos 5 grados, 2 y cabal, de menos 5 a 0, más el calor que está a temperatura 0. Como dijo el amigo Pecher, de menos 5 a 0 hay un cambio de temperatura, M de masa que me den, CP del hielo, porque estoy en una zona de hielo, delta T, 0 menos menos 5, más el calor de fusión, masa por LF. Pero ahora sí, como ahora me dice, de menos 5 a 10, ¿qué pasó entre 0 y 10, muchachones? Correcto. ¿Y qué CP vas a usar ahí entonces de 0 a 10? Va. Entonces aquí vamos a tener 3 calores. Jenny, ¿ya agarramos la onda? Todavía ni... Bien, ingeniero, gracias. Va, entonces, órale pues, ¿cuánto calor? Calor total. ¿Cuántos calores? 3 calores. De menos 5 a 0 hay un calor. Cuando sea 0 grados centígrados hay otro calor. Y de 0 a 10 hay otro calor. O sea que tengo 3 calores. Súmenlo pues y me cuentan cómo les va. Ahora voy a traer agüita. Ya Héctor encontró su dato. Muy bien. Tane, va Jenny, me llega Jenny. Hoy sí va Jenny, ya no estás indecisa con los CPs, ¿verdad? Ya no. Ya no, ingeniero, es que me había confundido porque como esas, lo que divide, entonces yo ahí como que me había hecho, en cada división era como que uno de hielo, uno de agua y uno de vapor, pero ahorita que me explicó eso de cuando va de menos es hielo, de 0 a 100 es agua y lo que pasa de 100 es para vapor, entonces así lo entendí, gracias. Ahí estás, ya agarraste la onda, eso es lo importante. Bien, ya saben que el que tenga duda, que pregunten mucha, ese es tema fijo, entonces pilas. Entonces, ya vieron que hay bastantes respuestitas, miremoslo. Sí, ahí estamos, miren pues, entonces, me están pidiendo cuánto calor, qué calor total se requiere para derretir 2 kilogramos de hielo que está de menos 5 a 0, perdón, de menos 5 a 10. Para llegar a ese de menos 5 hasta 10 tuve que pasar por 3 zonas. El cambio de temperatura, calor 1 es MCP delta T, masa del hielo, CP del hielo, porque estoy en una zona de hielo, entonces es 2090, y delta T es 0 menos 5. Delta T es 5, más el calor a 0 grados es masa por LF, que es un valor de tabla, y de 0 a 10 hay un cambio de temperatura que va a ser
la masa del agua, CP del agua, y delta T. Final menos inicial, 10 menos 0. Entonces les meto los datos correspondientes y llego a esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachones, o todavía nos perdemos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No hay más dudas, muchachos? ¿Puedo continuar, chavos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, Catherine. Bueno, entonces... Quiere decir, mis estimados alumnos, a ver, si yo quiero derretir un hielo de 0 a 75 grados, solo, no entiendo el cálculo, solo quiero que me digan cuántas zonas tenemos que pasar. Y vamos a pensar que es un hielo a 40 gramos, a 0 grados centígrados, hasta 75. ¿Cuántos calores van a haber, muchachos? Es como una lección ya para finalizar. 4. ¿Qué manda? 4. ¿Por qué 4 de 0 a 75 grados centígrados? 2. 2 porque va a ser el de 0. ¿Cómo se va a llamar? Calor de fusión. Y, estoy hablando aquí, miren, de 0 a 75. Y de ahí de 0 me voy a 75. MCP delta T, 75 menos 0. La masa que me den y CP del agua. Va. Si me dicen de 20 a 100 grados centígrados, ¿cuántos tengo? 1. ¿Será cierto lo que dijo Jenny ahorita? ¿1 o 2? 2. 2. 2. ¿Cuáles son? Órale. Ahí tenés cuidado, Jenny. Si hubiera dicho 99, ahí sí, Jenny. De 20 a 99. Ahí sí, 1. ¿Estamos? Porque sí es una temperatura crítica. Para el agua, por supuesto. Y bueno, y de menos 25 a 20, de menos 5 a 25, ¿cuántos tengo? 3. 3. 3. Muy bien. De menos 5 a 0, exactamente 0, y de 0 a 25. Bueno, muchachos, espero que esta lección no se les haya olvidado. Bueno, ahora vamos a pensar en el equilibrio térmico. Normalmente vamos a aplicar aquello que calor que gana es igual a menos calor que pierde, pero también lo mismo, pues. Tenemos que ver los elementos desde qué zona empiezan. Si yo tengo un hielo y lo voy a colocar con agua caliente, ¿quién va a ganar calor y quién va a perder calor? Es lo primero. Y se tienen que acordar menos calor que pierde. Porque esa es la ecuación que vimos la clase pasada. Entonces, yo mezclo hielo con agua caliente.
¿Qué pasa ahí, muchachos? No estoy hablando de ecuaciones, solo quiero que me digan quién es el ganador y quién es el perdedor. Correcto. Bueno, eso es lo que quería que entendieran. Porque el frío aumenta su temperatura. ¿Por qué? Porque estoy mezclándome con algo más caliente. Y el caliente está a alta temperatura, se mete con algo más frío, va a disminuir su temperatura. O sea, se va a enfriar. Pero lo que sí es cierto es que la temperatura de equilibrio es la que está entre ellos. ¿Como quien dice? No exactamente a la mitad, pero en un valor entre las temperaturas del caliente con el frío. Eso es lo primero que... Vamos a un par de problemas. Espero que hoy sí, muchachones. Creo que me está yendo mejor que ayer. Ustedes habrán visto ayer, puche, ahí, ¿no? Y le da, bueno, yo dije, no, algo tengo que hacer y no. Primero Dios, va a hacer todo bien. Vamos a ver qué tan pilas, pues, para todos. Démosle, pues. Fíjense bien lo que está pasando. Miren, pues. Un cubo de hielo de 75 gramos a 0 grados centígrados. Primer elemento, ¿sí o no? ¿Sí? Primer elemento, a 0 grados centígrados, tengo hielo y estoy a 0 grados centígrados. Bueno. Se coloca en 825 gramos de agua a 25 grados centígrados. Mire, el otro elemento, 825 gramos y está a 25. Entonces, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Me están preguntando, como que dice, este 25 va a caminar para acá. Temperatura final, temperatura de equilibrio menos 25. Este es el perdedor. Y el ganador es temperatura de equilibrio menos 0. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, este ejercicio lo vamos a trabajar en el sistema gramos para ver qué pasa. Si estoy en el sistema gramos, me tengo que acordar de unas cositas. Vamos a ver. En primer lugar, el CP del agua en caloría gramos grados centígrados, ¿cuánto vale? Uno. Y los calores a 0 grados, el calor de fusión, ¿cuál es el valor? El LF en calorías gramo. 79.7. 79.7. Va. Órale, pues. Planteémonos, pues, muchachones. Estoy en el primero. En el punto cero, ¿qué hay? Exactamente a 0 grados. Ese hielo, ¿qué pasa? Que cuando está a 0 grados exactamente. Se funde. Se funde. Entonces, ¿qué calor tengo al inicio? Calor que gana es igual a menos calor que pierde. Entonces, a 0 grados tengo la masa del hielo por el calor latente de fusión porque estoy a 0 grados centígrados. ¿Sí o no? Y luego más, voy a llegar de 0 a, 20, a la temperatura de equilibrio. La masa del hielo. ¿Qué CP voy a usar en esta zona? Muchos piensan que como en hielo tengo que usar CP del hielo y no es cierto porque la CP del hielo es cuando... Ok, entonces voy a usar el CP del agua. ¿Por qué? Porque estoy en una zona de agua, mire. Estoy entre 0 para allá, mire. Es decir, CP del agua. Delta T, ¿quién es delta T? Finales, temperatura de equilibrio, iniciales 0. Va. Ese es el primero que tengo acá. ¿Está claro esto que acabo de marcar aquí? Aquí con línea roja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Igual al calor perdedor.
¿Y quién pierde? El agüita que está a 25 grados centígrados. Como quien dice, como perdió calor, va a disminuir su temperatura. Entonces, como estoy en una zona de agua y hay un cambio de temperatura, voy a usar entonces la masa del agua de 825, CP del agua en esta zona vale 1, y delta T, ¿quién va a ser? Temperatura de equilibrio menos 25. Ahí estaría el planteamiento negativo acá. Trate de hacerlo, me da resultadones. Creo que el clavo de ustedes es un poco el despeje, pero démosle. Traten de hacerlo. Lo primero es el planteamiento. Yo espero que estén entendiendo el planteamiento. Y lo que te quiero decir es que si me vas a proponer el tutorial los viernes, poneme temprano. Eso es lo que te quería decir en el documento. Creo que hay peticiones ahí de parte de CAE. Entonces, una de las peticiones que quieren tutorías, o sea que no se puede temprano entre miércoles y jueves, pues que se hagan los viernes, pues, pero yo puedo temprano, le digo, para echar la mano. Yo me apunto, dicen por ahí. Hay que levantar, mucho, hay que levantar. A cómo le va con el despeje ahorita. $16.25. Fíjense bien que la respuesta tiene que estar entre 0 y 25, porque mire, este disminuyó temperatura y este aumentó temperatura. Podríamos decir que es correcto, pero quisiera saber ahorita cómo van planteándolo, qué tanto clavo tienen en despejar muchis. Eso es lo que creo que esa es una de las debilidades que tienen, o no me equivoco. Así, como dicen los patojos, hablen peladito. Porque tal vez el concepto físico sí, pero creo que el clavo que tenemos encima es la matemática, pienso yo. Pero sí, a mucha conciencia. ¿Ya llegaste, Jenny? Catherine. Estoy en eso todavía, ingeniero. Va, dele pues. Ahí les doy copia, pero necesito que traten de hacerlo. Sé que se están tardando, pero lo importante es que lo hagan, muchachos. Claro, por ejemplo, Héctor, aún bien, pues, tiene buena base, pero no todos tenemos la facilidad, pues hay personas que nos cuesta, claro. Pero no es para que nos sintamos mal, sino tratemos de ponernos las pilas. Eso es lo más importante, ¿ok? Alguien puede decir, ya topé, me voy a decir. No tenga pena. Vale, voy a dar una de latoncito, pues, pero necesito, como dicen los patojos, más velocidad, dicen por ahí, pero me cuentan que se confundió. Bueno, metámosle datos, pues. El planteamiento ya lo teníamos. Calor que gana, el calor de fusión M por LF, más la masa del hielo, CP del agua, delta T, T de equilibrio menos 0. Bueno, entonces miremoslo. Entonces,
voy aquí. En el primer elemento, el de 75 gramos, la masa del hielo 75 por el LF 79.7 más, voy aquí, la masa del hielo 75 por el CP del agua es 1 y delta T es T de equilibrio menos 0, igualado a negativo al perdedor 825 por CP del agua 1 y la temperatura final es T de equilibrio menos 25. Bueno, entonces M por LF 75 por 79.7 es 5.977.5 y de ahí voy 75 por 1, son 75 por T de equilibrio y 75 por 0 se hizo 0. Entonces llevo esta cantidad aquí, 75 por T de equilibrio, igualado a, fíjense bien, a menos 825 por 1, menos 825. Por T de equilibrio, miren pues aquí se me pierde. Menos 825 por 1, menos 825. Por T de equilibrio, menos 825 T de equilibrio. Menos 825 por menos 25 da más 20.625. Luego, al tener este número, ese 75 T de equilibrio, menos 825 T de equilibrio y 20.625, este T de equilibrio se va al otro lado a sumar 825 negativo más 75 se convirtió en 900 T de equilibrio y 20.625 le paso a restar 5.977 y me salió 14.647. 900 T de equilibrio está multiplicando 900, pasa al otro lado a dividir y me queda temperatura de equilibrio de 16.27. A ver, Jenny, ¿llegó o no llegó o dónde se perdió? O alguien me cuente. Bien, ingeniero, sí me dio. Ok, Darlene, Catherine, Lini, cuéntenme. ¿Cuál es la dificultad? O a una persona que le cuesta, pues va. A mí lo que pasó era que tenía un dato mal, entonces por eso no me daba y me salía algo negativo. ¿Pero qué dato tenías malito? Contame. Puse 75 gramos igual en lo de el calor del agua. Solamente eso. Ajá, pero sí había logrado hacer todo el procedimiento. Ok, Catherine. Ok. Hay Catherine con K y Catherine con C. Usted es Catherine con C, ¿verdad? ¿Y Catherine con K cómo le fue? Solo me había confundido había puesto la masa del agua en el primero después. En vez de 75 había puesto 825. Hay otra revancha, creo que hay otro problema. Espérenme, pues, démosle otro, pues, miremos. Fíjense, pues, hay revancha, dice. Fíjense bien lo que estamos diciendo, dice, y ahora un cubo de hielo de 100 gramos a 0 grados centígrados. Se deja caer en 1 kilogramo de agua que estaba originalmente a 80 grados centígrados. Bueno, aquí se dan cuenta, aquí hay kilogramos y aquí hay gramos. Trabajemos ahora en sistema internacional. ¿Cómo así? O sea que el primer elemento que está a 0 grados centígrados lo quiero en kilogramos. Entonces, 100 gramos dividido ¿cuánto? 1000 gramos. ¿Cuánto da en masa? 0.1 kilogramos. ¿Sí? Y está a 0 grados centígrados, mire, está a 0 grados centígrados y se deja caer en agua a 80 grados. Quiere decir que tengo un elemento 1 que es hielo y tengo un elemento 2 que es agüita. Está a 80 grados centígrados. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir casi el mismo problema, solo que ahora lo vamos a trabajar en el otro sistema. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Otra vez, mire, ¿qué pasó? Quiere decir que el primer elemento mis estimados alumnos, está
en 0 grados centígrados. Y entonces empiezo de 0 y hay un calor de fusión. Y a la hora de juntarse con el de 80, este hielo aumenta su temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces tengo dos calores. Calor de fusión es M por LF más, de aquí para acá hay un cambio de temperatura, la masa del hielo, Cp del agua, porque está en zona de agua, y delta T. ¿Quién es delta T? Temperatura de equilibrio menos 0. Y en el otro elemento, mis estimados alumnos, otra vez, miren. Otra vez tengo un elemento a 80 grados centígrados. Y al juntarse con el hielo, él va a disminuir temperatura. Y estoy en a 80 grados, estoy en zona de agua. Entonces va a ser la masa del agua de 1 kilogramo por Cp del agua y delta T. ¿Quién es delta T? T de equilibrio menos 80. Entonces, en esta línea lo tengo planteado. Quiero ver cómo les va. Yo creo que Héctor ya va a llegar a la respuesta. Ya Catherine ya llegó. Muy bien. Catherine con C, sí, ya me demostró. Catherine con K, Lini, Darling. Jenny. ¿Y los demás? Así. Bueno, terminémoslo, miremoslo.
Miremoslo, pues. Metámosle datos a esto. Sistema internacional. Entonces, aquí está aquí está la operación. Y luego decía, masa del hielo, 0.1 por LLF, 3.33 por 10 a la 5, más la masa del hielo, 4.186, y T de equilibrio menos 0 es T de equilibrio. Bueno, y el perdedor era menos 1 kilogramo por CP 4.186 y T de equilibrio menos 80. Entonces, operando, 0.1 por 3.33 es 33.300 más 0.1 por 4.186 T de equilibrio, 418 puntos T de equilibrio, y menos 1 por 4.186 por T de equilibrio, menos 4.186 T de equilibrio, y 4.186 por 80 negativo y sale este positivo. Entonces, el número 418 pasa a restar y el 4.185 pasa a sumar, y a la hora de juntarse, al hacer esa división son 65.49. Muy bien, muchachos, los felicito, en serio. Que me alegra, muchachos. Entonces, pues, a los que quieran llegar mañana, pues, ahí estaré. Si no, no hay problema. Es como hacer una no repetición, sino un repaso, para que acuérdese de sus conceptos básicos. Y no se trata de la cantidad de problemas, muchachos, sino que usted sepa lo que está haciendo. O sea, es que no es la cantidad, sino cómo entiende usted las cosas. Muy bien, muchachones, para mí ha sido un gustazo, que Dios me los bendiga. Tomémonos la foto, ¿ok? Pues fíjate que no sé dónde anda yo no escuchaba a Marjorie. Marjorie, ¿andas por ahí? Buenos días, sí. Es que se me fue la luz, ingeniero.